Superman. He's not a man. He's an it. He's somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not accept that. I cleaned your boots. I'll go get them for you. Ha llegado a cines Superman 2025. Con esta nueva entrega, James Gunn marca oficialmente el inicio de su universo DC, y lo hace con una propuesta que es tan ambiciosa como dispersa. La película busca desmarcarse del tono oscuro y realista del universo extendido de DC anterior, apostando por una estética más colorida, una energía casi caricaturesca y una estructura narrativa que parece inspirada tanto en los cómics clásicos como en los guiños autorreferenciales del universo cinematográfico de Marvel. Pero en medio de esta mezcla de géneros, tonos y personajes, Superman termina siendo una cinta que, aunque visualmente provocadora y narrativamente acelerada, carece de la solidez emocional que uno esperaría del renacer del héroe más icónico del cine. Comencemos. Con Superman, James Gunn da el pistoletazo de salida a su nuevo universo cinematográfico de DC, pero lo hace con una película que, aunque visualmente es desbordante y autoral, tropieza precisamente por querer abarcarlo todo. En vez de construir lentamente el regreso de uno de los íconos más universales del cine, Gunn prefiere lanzar su propia versión en marcha rápida. Una cinta repleta de criaturas, guiños, sátira política, humor meta y multiversos, pero no termina de articular emocionalmente su centro. Y ahí está el primer gran problema. Cuesta conectar con Superman, no porque David Corenswet lo haga mal. De hecho, tiene una presencia adecuada, noble y serena, sino porque el guión no le da espacio para ser más que una figura simbólica entre un torbellino de ideas. El Superman de Gunn ya está establecido, ya lleva 3 años salvando a Metrópolis, ya está con Lois Lane, pero aunque lo acompañamos en pantalla, no terminamos de entender qué siente, qué desea, qué lo angustia realmente. Es un personaje funcional dentro del caos narrativo, pero no emocionalmente entrañable. Esto contrasta con versiones anteriores donde Superman sí se sentía humano en el mejor sentido. Christopher Reeve logró una mezcla perfecta entre idealismo y cercanía. Podías creer que era un dios, pero también un hombre. Y en la reciente serie Superman y Lois, el conflicto del personaje se multiplica a partir de su rol como padre de familia, donde las motivaciones están claramente establecidas: proteger a su gente, formar a sus hijos, conciliar su doble identidad con la realidad emocional de su pareja. Aquí, en cambio, hay tanto ocurriendo al mismo tiempo que ni Superman ni Lois tienen una historia emocional concreta. Se asume que están enamorados, se asume que son un equipo, pero no se muestra. Además, el intento por humanizar al personaje termina llevándolo al extremo opuesto. Este Superman no solo duda o se emociona, lo cual sería deseable, sino que parece constantemente desbordado, desorientado y hasta impotente. En varias secuencias clave, su presencia no cambia el rumbo de los acontecimientos y se siente más como un observador dentro de su propia película. De hecho, es llamativo cómo la película reduce progresivamente su poderío. Las escenas de acción, aunque espectaculares visualmente, no lo muestran como el ser todopoderoso que el mito ha construido. Hay momentos donde da la impresión de que cualquiera de los héroes secundarios tiene más agencia narrativa que él. Es Superman, pero sin el peso de ser Superman. Esto debilita el impacto simbólico del personaje. Superman es tradicionalmente la encarnación de lo imposible: fuerza, bondad, esperanza. Incluso en Man of Steel, con todos sus excesos oscuros, era claro que había algo impotente en él. Aquí, esa dimensión desaparece, y por muy bien intencionada que sea la idea de hacerlo más humano, lo que termina ocurriendo es que el héroe se vuelve irrelevante en su propia historia. Por otro lado, hay que hablar del subtexto político. Aunque no se plantea de forma directa, el conflicto entre las naciones ficticias por Avia, belicista, militarizada, y Jahanpur, pacífica avanzada tecnológicamente, resuena demasiado con el escenario real entre Israel, Palestina y Estados Unidos. Luthor intenta manipular al gobierno estadounidense para que vea a Superman como una amenaza, mientras que la intervención externa de los metahumanos desestabiliza la región. Todo está envuelto en un paquete de fantasía sci-fi, pero es difícil no leer eso en una alegoría geopolítica cargada, que puede ser provocadora o torpe, dependiendo de la interpretación del espectador. Si fue intencional o no, Gunn deja abierta la puerta a la especulación. Y claro, todo esto ocurre mientras desfilan por la pantalla Linterna Verde, Hawkgirl, Mr. Terrific, bebés demonios verdes, clones, realidades alternativas, un globo ocular flotante y Crypto, el perro con capa.
La película está sobrecargada, como si temiera no tener secuela y por eso metiera todo en una sola entrega. Esto termina afectando no solo la estructura narrativa, sino también la posibilidad de que el público empatice con algo concreto. Cada vez que hay una escena que podría tener peso dramático, entra otro chiste o aparece una nueva criatura. No hay aire. En lo técnico, la dirección de arte es vibrante, original, con un diseño que abraza lo kitsch sin miedo. Gunn no quiere parecerse al gris del viejo universo extendido de DC, y eso se agradece, pero el uso excesivo de CGI y los cambios de tono permanentes hacen que el impacto visual no siempre se traduzca en emoción o tensión. Es un espectáculo llamativo, pero emocionalmente plano. En definitiva, Superman es una película valiente en estilo, sí, pero confusa en tono e inconsistente en desarrollo. Tiene cosas buenas, un Lex Luthor magnético, Holt está brillante, un Superman con potencial y una visión distinta, pero también tiene demasiados elementos desconectados entre sí, una sobrecarga de referencias y un protagonista que, paradójicamente, es cada vez menos protagonista a medida que avanza la historia. Como experimento autoral, funciona por momentos, como relanzamiento de una franquicia, deja dudas importantes. Y como historia sobre el hombre de acero, quizás se olvida de lo más básico. Creer que un hombre puede volar. Empieza por creer en su humanidad, sí, pero también en su fuerza. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.